Buenos días, nuestro grupo va a presentar el análisis del pensamiento económico no occidental y el pensamiento económico griego con sus diferencias. Elisa. El pensamiento económico no occidental engloba una amplia gama de teorías y enfoques económicos que surgieron fuera del contexto occidental, abarcando sus diversas culturas y tradiciones, como el pensamiento económico islámico, el hindú y el chino. Estas perspectivas a menudo incorporan varias culturas, éticas y religiosas que en sus análisis económicas y la toma de decisiones financieras. Por otro lado, el pensamiento económico griego se basa en varias contribuciones de destacados filósofos como lo son Platón, Aristóteles, quienes sustentaron las bases para la reflexión sobre las cuestiones de la justicia, la propiedad privada, la distribución de riquezas y la ética en el ámbito económico. Por lo tanto, el objetivo que se persigue en esta investigación es analizar sobre el pensamiento económico no occidental y el pensamiento económico griego y conocer sus diferencias. El pensamiento económico no occidental surgió en la antigüedad, siendo concebido por los primeros pensadores preclásicos. Estos pioneros exploraron los principios esenciales de la economía en tiempos antiguos, centrándose principalmente en las estrategias de asignación que se apoyaban exclusivamente en el mercado. Tomando en cuenta los pensamientos de un autor como González en el 2013, este menciona que el pensamiento económico no occidental y el pensamiento económico griego muestran notables disparidades. Los fundamentos de la economía se remontan a las concepciones de los filósofos griegos clásicos y el desarrollo histórico del análisis económico que comienza con las influyentes contribuciones de los más destacados pensadores griegos. Los logros obtenidos por los griegos en el pensamiento económico fueron más bien modestos por los conocimientos que adquirieron apenas surgieron estos en varios desarrollos. Por otro lado, hay que reconocer que el pensamiento económico no occidental se fundamenta en varias diferencias entre sus contextos y sus situaciones, como es la economía islámica, la economía china y la economía india. Podemos hablar que el pensamiento económico no occidental se refiere a los enfoques y teorías económicas desarrolladas fuera de la tradición occidental, principalmente en las culturas asiáticas y africanas. Estos enfoques difieren significativamente de lo que se encuentran en la economía occidental, ya que se basan en diferentes principios y valores. Una de las diferencias fundamentales radica en la concepción de la propiedad y la riqueza, mientras que en la economía occidental se enfatiza la propiedad privada y el beneficio individual. En el pensamiento económico no occidental se valora mucho más la propiedad comunal y el bienestar colectivo. Sabemos que en muchas culturas asiáticas, por ejemplo, prevalece la idea de que la prosperidad individual está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad en su conjunto. Otra de las diferencias que encontramos radica en la importancia otorgada a los aspectos no monetarios de la vida, mientras que en la economía occidental el dinero y el crecimiento económico son considerados como indicadores claves del progreso en el pensamiento económico no occidental. Además, se valora más la calidad de vida y el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Para muchas culturas africanas, por ejemplo, la riqueza no se mide solo en términos económicos, sino también en términos de relaciones comunitarias respecto a la naturaleza. Además, el pensamiento económico no occidental a menudo tiene una perspectiva más holística, a largo plazo, en contraste de la economía occidental, que tiende a enfocarse al corto plazo en la maximización del beneficio individual. Las teorías no occidentales se centran más en el bienestar a largo plazo y en el equilibrio entre las necesidades humanas y de la naturaleza. Muchas gracias. En la antigua Grecia nació lo que fue el pensamiento económico griego, y este desempeñó un papel fundamental en la evolución de la teoría económica
y ha dejado un legado duradero en lo que fue el mundo occidental. Guzmán en 2020 afirma que este pensamiento económico de lo ligero y lo pesado fue una fórmula de la ley de oferta y la demanda, la cual fue utilizada para desarrollar nuevas teorías cuantitativas del dinero, transformando así de que si el dinero era pesado, su precio subía, y los precios de los bienes, en cambio, bajaban si era ligero, y sus precios disimulan y los bienes subían de precio. Por lo tanto, es importante destacar que el pensamiento económico griego no logró entender los principios esenciales del orden espontáneo del mercado y del proceso dinámico de cooperación social que lo rodea. Además, los autores griegos recopilaron conocimientos fácticos obtenidos a lo largo de los siglos de experiencia, los sistematizaron y los legaron a la posteridad en sus escritos. Por otro lado, el pensamiento económico no occidental ha desarrollado teorías y prácticas económicas que difieren significativamente de los occidentales y que se basan en diferentes valores culturales y religiosos. En el análisis del pensamiento económico no occidental y el pensamiento económico griego revela diferencias significativas en enfoques y contextos. Mientras que el pensamiento económico griego, representado por filósofos como Aristóteles, se centraba en conceptos como la justicia distributiva y la virtud en la economía, el pensamiento económico no occidental abarca diversas tradiciones como la china, islámica e india, y estos tenían enfoques más variados. En el pensamiento económico no occidental, la espiritualidad, la comunidad y la ética desempeñaban roles importantes. Por ejemplo, en la economía islámica se basan en principios islámicos como la prohibición de la usura y la promoción de la justicia social. En la economía china históricamente se centraba en la armonía social y la estabilidad, con énfasis en la planificación centrada. En contraste, la economía griega se enfocaba en la búsqueda de la verdad abstracta y la lógica. Aristóteles, por ejemplo, exploró conceptos como el valor de uso y el valor del cambio, pero su enfoque era más teórico que esto. Y las diferencias en el pensamiento económico entre las tradiciones no occidentales y la griega radican en las influencias culturales, religiosas y filosóficas, así como en las prioridades de cada sociedad en su enfoque hacia la economía y la vida en comunidad. Finalmente, ambos principios presentan ventajas y obstáculos dignos de análisis. El pensamiento económico griego destaca la relevancia de la ética, un componente esencial para la construcción de la sociedad justa. Sin embargo, su aplicabilidad puede ser limitada entonces con valores culturales diversos. Por otro lado, el pensamiento económico islámico ofrece una perspectiva más inclusiva en términos de distribución de la riqueza, aunque a menudo requiere adaptaciones para adecuarse a contextos no musulmanes. En resumen, la diversidad de enfoque con el pensamiento económico enriquece nuestra comprensión de cómo abordar los desafíos económicos contemporáneos. Tanto los enfoques occidentales como los no occidentales proporcionan valiosas lecciones sobre ética, justicia y propiedad privada. Como conclusión, el pensamiento económico no occidental y el pensamiento económico griego representan dos enfoques diversos en la teoría económica. El pensamiento económico no occidental se caracteriza por ser rica diversidad y su fuerte influencia de factores culturales y religiosos. Este enfoque se centra en valores comunitarios, justicia social y la aplicación de principios éticos y morales en la economía. Es una perspectiva que se considera la economía como parte integral de la sociedad y busca el bienestar colectivo. Por otro lado, el pensamiento económico griego, ejemplificado como figuras como Platón y Aristóteles, adopta una aproximación más filosófica y abstracta. Se centra en cuestiones como la ética y la justicia en la economía. Estos filósofos influyeron en el desarrollo del pensamiento económico occidental y dejaron un legado duradero en la reflexión sobre la propiedad, la distribución de la riqueza y la ética en el ámbito económico. Personalmente, encuentro como ambos enfoques aportaron valiosas lecciones para la teoría económica contemporánea. El pensamiento económico no occidental enfatiza la importancia de considerar aspectos éticos y culturales en la economía.
lo que es relevante en un mundo globalizado. Por otro lado, el pensamiento económico griego nos recuerda la necesidad de abordar cuestiones éticas y filosóficas. Por otro lado, el pensamiento económico griego nos recuerda la necesidad de abordar cuestiones éticas en el estudio de la economía. La diversidad de perspectivas económicas enriquece nuestra comprensión de los desafíos económicos actuales y nos insta a considerar enfoques más holísticos que libran eficiencia y justicia en la toma de decisiones económicas. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.